Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los neurotransmisores y su impacto en la salud mental. Exacto. Exploraremos cómo estos mensajeros químicos dan forma a nuestras experiencias, desde la psicosis hasta los trastornos del estado de ánimo. Ya sabes, toda esa gama. Para esta inmersión nos basamos en une.txt, un texto en español que analiza la compleja interacción entre neurotransmisores, Ajá. como la dopamina, la serotonina y el glutamato, y cómo se relacionan con condiciones como la psicosis y los trastornos del estado de ánimo. Interesante. Preparaos para desentrañar el lenguaje químico del cerebro. Un lenguaje que, aunque invisible, influye en cómo sentimos, pensamos y actuamos. Empecemos con la psicosis y la esquizofrenia. Dos conceptos que a menudo se confunden. ¿Podrías aclararnos la diferencia? Claro, la psicosis en realidad es un síndrome, un conjunto de síntomas, digamos, Ajá. que incluyen delirios, esas creencias fijas que no se pueden cambiar con la lógica, y alucinaciones, percepciones sensoriales sin un estímulo real. Es como si el cerebro creara su propia realidad, ¿no? Exactamente. Y la esquizofrenia, bueno, es un trastorno mental específico ¿Se entiende? que se caracteriza por la presencia de psicosis. Pero, ojo, junto con otros síntomas, Ya. como la apatía, el aislamiento social y la dificultad para pensar con claridad. Es, por así decirlo, el ejemplo más conocido de un trastorno psicótico. Entonces, la psicosis es un conjunto de síntomas y la esquizofrenia un trastorno que incluye esos síntomas, pero también otros. Correcto. Precisamente. Y para entender mejor la psicosis, tenemos que hablar de la dopamina, ¿verdad? Sí, la hipótesis dopaminérgica ha sido fundamental en la investigación de la psicosis. Esta hipótesis básicamente propone que una actividad excesiva de la dopamina en ciertas áreas del cerebro, Ajá. como la vía mesolímbica, puede dar lugar a los síntomas psicóticos. ¿Y qué evidencia respalda esta hipótesis? Bueno, se ha observado que drogas como la cocaína y las anfetaminas, que aumentan los niveles de dopamina en el cerebro, pueden inducir síntomas psicóticos en personas sanas. Además, los medicamentos antipsicóticos que se usan para tratar la psicosis funcionan bloqueando los receptores de dopamina. Claro, si bloquear la dopamina reduce los síntomas, tiene sentido pensar que un exceso de dopamina podría estar causándolos. Exacto. Pero ojo, es importante recordar que la hipótesis dopaminérgica no es la única explicación para la psicosis. Otros neurotransmisores, como el glutamato y la serotonina, también juegan un papel importante. Hablemos entonces de esos otros neurotransmisores. ¿Qué sabemos sobre el papel del glutamato en la psicosis? El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más abundante en el cerebro y está involucrado en muchas funciones, incluyendo el aprendizaje, la memoria y la plasticidad sináptica. En el contexto de la psicosis, la hipótesis glutamatérgica propone que una disfunción en la transmisión del glutamato, especialmente a través de los receptores NMDA, podría contribuir a la aparición de síntomas psicóticos. ¿Y qué tipo de disfunción? ¿Hablamos de un exceso o una deficiencia de glutamato? Más bien, una deficiencia en la actividad de los receptores NMDA. Se ha observado que drogas como la ketamina y la PCP, que bloquean estos receptores, pueden inducir síntomas similares a los de la psicosis. Interesante. Entonces, tanto un exceso de dopamina como una deficiencia en la actividad de los receptores en medida del glutamato podrían contribuir a la psicosis. ¿Y la serotonina? ¿Qué papel juega en todo esto? La serotonina es un neurotransmisor que participa en la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito, entre otras funciones. En relación a la psicosis, se cree que la serotonina podría modular la actividad de la dopamina y el glutamato. De hecho, algunos medicamentos antipsicóticos actúan sobre los receptores de serotonina, además de los de dopamina. Entonces, tenemos a estos tres neurotransmisores, la dopamina, el glutamato y la serotonina, interactuando de forma compleja y contribuyendo de diferentes maneras a la aparición de la psicosis. Exacto. Y es importante tener en cuenta que no solo se trata de la cantidad de cada neurotransmisor, sino también de la sensibilidad de los receptores y la interacción entre diferentes sistemas de neurotransmisión. Es un sistema increíblemente complejo. Sin duda. Y para complicar aún más las cosas, no podemos olvidar que la salud mental no se reduce solo a los neurotransmisores. ¿A qué te refieres? A que hay otros factores que influyen en la salud mental, como la genética, las experiencias vitales, el estrés, la inflamación. Es como una red de influencias que interactúan entre sí. Exacto. Y para entender los trastornos mentales tenemos que considerar todos estos factores. Hablemos entonces de los trastornos del estado de ánimo. ¿Cómo se relacionan los neurotransmisores con condiciones como la depresión y el trastorno bipolar? Bueno, cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo, una de las teorías más conocidas es la hipótesis monominérgica.
Esta hipótesis propone que la depresión, se debe a una deficiencia de ciertos neurotransmisores, principalmente la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. O sea que si no tenemos suficiente de estos neurotransmisores, nuestro estado de ánimo se ve afectado. Exacto. La serotonina se asocia con la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito, mientras que la noradrenalina está más relacionada con la energía, la motivación, la atención. Y la dopamina, como ya vimos, está involucrada en la recompensa, el placer. Tiene sentido. Si nos falta alguno de estos neurotransmisores, es lógico que experimentemos síntomas como la tristeza, la falta de energía o la dificultad para concentrarnos. Precisamente. Y muchos antidepresivos, funcionan aumentando los niveles de estos neurotransmisores en el cerebro. Pero la hipótesis monominérgica es la única explicación para los trastornos del estado de ánimo. No, no es la única. De hecho, tiene sus limitaciones. Ajá. Por ejemplo, no explica por qué los antidepresivos tardan varias semanas en empezar a hacer efecto, a pesar de que aumentan los niveles de neurotransmisores de forma, casi inmediata. Entonces, ¿qué otras teorías hay sobre los trastornos del estado de ánimo? Una teoría más reciente se centra en la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse a lo largo de la vida. Esta teoría propone que la depresión podría estar relacionada con una reducción en la neuroplasticidad, lo que llevaría a una disminución en la formación de nuevas conexiones neuronales y a una mayor vulnerabilidad al estrés. Es decir, que si nuestro cerebro no es capaz de adaptarse y cambiar, podríamos ser más propensos a la depresión. Exactamente. Y hay estudios que sugieren que los antidepresivos podrían funcionar, al menos en parte, aumentando la neuroplasticidad. Es fascinante cómo la investigación nos va dando una visión cada vez más completa de la complejidad del cerebro y los trastornos mentales. Sin duda. Y no podemos olvidar que además de los neurotransmisores y la neuroplasticidad, hay otros factores que influyen en los trastornos del estado de ánimo, como la genética, las experiencias vitales, el estrés, la inflamación. Es como si todas estas piezas del rompecabezas se combinaran para determinar nuestra salud mental. Exacto. Y hablando de piezas del rompecabezas, los ritmos circadianos también juegan un papel importante en la salud mental. Los ritmos circadianos. ¿Te refieres a nuestro reloj interno que regula el ciclo de sueño y vigilia? Sí, precisamente. Los ritmos circadianos no solo regulan el sueño, sino que también influyen en otras funciones fisiológicas y mentales, como la temperatura corporal, la liberación de hormonas, el estado de ánimo, la cognición. ¿Y si estos ritmos se desregulan, puede afectar a nuestra salud mental? Por supuesto. La desregulación de los ritmos circadianos se ha asociado a un mayor riesgo de depresión, ansiedad, trastorno bipolar e incluso psicosis. Es increíble cómo algo tan aparentemente simple como nuestro reloj interno puede tener un impacto tan grande en nuestra salud mental. Sin duda. Y por eso es importante mantener unos hábitos de sueño saludables, como ir a dormir y despertarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, y crear un ambiente propicio para el descanso. Oscuridad, silencio, una temperatura agradable. Es un buen recordatorio para todos. Ahora bien, ya hemos hablado de la psicosis, los trastornos del estado de ánimo y los ritmos circadianos. ¿Qué otros aspectos de la salud mental están relacionados con los neurotransmisores? Podríamos hablar de la ansiedad, el trauma, el sueño, la impulsividad, la compulsividad y la adicción. Todos estos aspectos están relacionados con la actividad de diferentes neurotransmisores en el cerebro. Empecemos por la ansiedad. ¿Qué neurotransmisores están involucrados en la respuesta al estrés y la ansiedad? Principalmente la noradrenalina, la serotonina y el GABA. La noradrenalina se libera en respuesta al estrés y activa la respuesta de lucha o huida, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial. La serotonina, por otro lado, ayuda a regular el estado de ánimo y la ansiedad, mientras que el GABA, un neurotransmisor inhibitorio, tiene un efecto calmante en el cerebro. Entonces, si tenemos un desequilibrio en estos neurotransmisores, ¿podríamos ser más propensos a la ansiedad? Exacto. Y de hecho, muchos ansiolíticos funcionan, aumentando los niveles de GABA en el cerebro o modulando la actividad de la serotonina y la noradrenalina. ¿Y el trauma cómo afecta a los neurotransmisores? El trauma puede tener un impacto duradero en el cerebro, alterando la actividad de varios neurotransmisores, incluyendo la noradrenalina, la dopamina, la serotonina y el cortisol, la hormona del estrés. Estas alteraciones pueden contribuir a la aparición de síntomas como la ansiedad, la depresión, las pesadillas, los flashbacks, la dificultad para regular las emociones. Es como si el trauma dejara una huella en el cerebro, alterando su funcionamiento a largo plazo. Precisamente. Y la terapia, ya sea psicológica o farmacológica, puede ayudar a reequilibrar la actividad de los neurotransmisores y a procesar el trauma. Hablamos ahora del sueño. Ya hemos mencionado los ritmos circadianos, pero
¿Qué otros neurotransmisores están involucrados en la regulación del sueño? Bueno, además de la melatonina, la hormona del sueño, hay otros neurotransmisores que participan en la regulación del ciclo de sueño-vigilia, como la serotonina, el GABA, la histamina, la orexina y la adenosina, ¿Y cómo interactúan estos neurotransmisores para regular el sueño? de forma compleja. La serotonina, por ejemplo, es un precursor de la melatonina y ayuda a inducir el sueño, mientras que la histamina, un neurotransmisor excitatorio, promueve la vigilia. El GABA, por otro lado, tiene un efecto inhibitorio en el cerebro y facilita la relajación y el sueño. La orexina, a su vez, promueve la vigilia, la alerta, mientras que la adenosina se acumula a lo largo del día y aumenta la somnolencia. Es un sistema complejo que implica un equilibrio delicado entre diferentes neurotransmisores. Sin duda. Y cuando este equilibrio se rompe, pueden surgir problemas de sueño. El insomnio, la hipersomnia, la apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas, etc. Y la impulsividad, la compulsividad y la adicción, ¿cómo se relacionan con los neurotransmisores? Estos tres aspectos están relacionados con el sistema de recompensa del cerebro, que está mediado principalmente por la dopamina. La impulsividad se refiere a la tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias, mientras que la compulsividad implica la repetición de un comportamiento a pesar de sus efectos negativos. Y la adicción es un estado en el que la búsqueda y el consumo de una sustancia o actividad se vuelven compulsivos, a pesar de sus consecuencias negativas. ¿Y la dopamina? ¿Qué papel juegan en todo esto? La dopamina es el neurotransmisor del placer, de la recompensa. Cuando experimentamos algo placentero, se libera dopamina en el cerebro, lo que refuerza el comportamiento que ha llevado a esa experiencia. En el caso de la impulsividad, la compulsividad y la adicción, el sistema de recompensa se ve alterado, lo que lleva a una búsqueda descontrolada de placer y a una dificultad para controlar los impulsos. Es decir, que la dopamina nos impulsa a buscar experiencias placenteras, pero si el sistema de recompensa no funciona correctamente, esa búsqueda puede volverse compulsiva. Exacto. Y las drogas adictivas, como la cocaína, la heroína o el alcohol, actúan sobre el sistema de recompensa del cerebro, aumentando los niveles de dopamina de forma artificial. Esto crea una sensación de euforia, de placer, que refuerza el consumo de la droga. Pero con el tiempo el cerebro se adapta a estos niveles artificialmente altos de dopamina, lo que lleva a la tolerancia y la dependencia. Es un círculo vicioso que puede ser muy difícil de romper. Sin duda. Y por eso el tratamiento de la adicción es tan complejo. Requiere abordar no solo la dependencia física a la droga, sino también los factores psicológicos, sociales, que contribuyen al consumo. Hemos hablado de muchos aspectos de la salud mental que están relacionados con los neurotransmisores. La psicosis, los trastornos del estado de ánimo, los ritmos circadianos, la ansiedad, el trauma, el sueño, la impulsividad, la compulsividad y la adicción. Es impresionante la cantidad de funciones que están reguladas por estos mensajeros químicos. Sin duda. Los neurotransmisores son piezas clave en el funcionamiento del cerebro, y su desequilibrio puede tener un impacto significativo en nuestra salud mental. Y aunque la investigación ha avanzado mucho en las últimas décadas, todavía nos queda mucho por aprender sobre el cerebro y los neurotransmisores. Es cierto, la neurociencia es un campo en constante evolución, y cada día se descubren cosas nuevas. Pero gracias a los avances científicos estamos cada vez más cerca de comprender la complejidad del cerebro y de desarrollar tratamientos más efectivos para los trastornos mentales. Y con esta reflexión, creo que ya hemos cubierto una buena parte de la información de 1.txt. ¿Te parece que pasemos a la última parte de nuestra inmersión? Sí, por supuesto. Quedan algunos puntos interesantes que podemos explorar. Perfecto. Me ha llamado la atención la complejidad de la psicosis y cómo diferentes neurotransmisores parecen estar involucrados. Podríamos profundizar un poco más en las diferentes hipótesis que mencionaste antes. Claro que sí. Como decíamos, la hipótesis dopaminérgica, ha sido la teoría dominante durante mucho tiempo, pero ahora sabemos que no es la única explicación. La hipótesis glutamatérgica, por ejemplo, sugiere que una actividad deficiente de los receptores NMDA del glutamato, especialmente en la corteza prefrontal, podría contribuir a la aparición de la psicosis. Es decir, que si el glutamato no se transmite correctamente a través de estos receptores, podríamos tener un mayor riesgo de experimentar síntomas psicóticos. Exactamente. Y esto se relaciona con lo que mencionamos antes sobre la ketamina y la PCP. Drogas que bloquean los receptores NMDA y pueden inducir síntomas similares a los de la psicosis. Ya veo. Entonces, tanto un exceso de dopamina como una deficiencia en la actividad de los receptores NMDA podrían contribuir a la psicosis. ¿Y qué hay de la serotonina? ¿Qué papel juega en este complejo escenario? La hipótesis serotoníngica, se centra en el exceso de actividad de la serotonina, especialmente en los receptores 5-HTP2 en la corteza cerebral.
Se ha observado que algunos alucinógenos, como el LSD, actúan sobre estos receptores y pueden inducir estados alterados de conciencia y percepciones distorsionadas de la realidad, similares a los que experimentan las personas con psicosis. Es fascinante cómo estas tres hipótesis, la dopaminérgica, la glutamatérgica y la serotoninérgica, se complementan para darnos una visión más completa de la psicosis. Sí, es como si cada una aportara una pieza del rompecabezas. Y no podemos olvidar que la genética y los factores ambientales también juegan un papel importante en la esquizofrenia, el trastorno psicótico más común. Claro, no se trata solo de la química cerebral, hay otros elementos en juego. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre la influencia de la genética y el ambiente en la esquizofrenia? Por supuesto. Diversos estudios han identificado cientos de genes que podrían estar implicados en la predisposición a la esquizofrenia, aunque cada uno con una pequeña contribución. Es decir, no hay un solo gen que determine si una persona desarrollará o no la enfermedad. Entonces no existe un gen de la esquizofrenia. Exactamente. Es una interacción compleja entre múltiples genes y factores ambientales. ¿Y qué tipo de factores ambientales pueden influir en el desarrollo de la esquizofrenia? Se ha visto que el consumo de cannabis, especialmente en la adolescencia, puede aumentar el riesgo de desarrollar esquizofrenia en personas con predisposición genética. También se ha asociado el trauma en la infancia, la exposición a infecciones durante el embarazo, la malnutrición fetal, las complicaciones durante el parto, con un mayor riesgo de esquizofrenia. O sea que la genética puede aumentar la vulnerabilidad a la enfermedad, pero el ambiente puede actuar como un detonante. Exacto. Y esto nos lleva a un punto importante, la importancia de cuidar nuestra salud mental desde una perspectiva integral, considerando tanto los factores biológicos como los psicosociales. Totalmente de acuerdo. Y hablando de factores que influyen en la salud mental, hemos mencionado varias veces los ritmos circadianos. ¿Podrías recordarnos por qué son tan importantes y cómo podemos cuidarlos? Claro, los ritmos circadianos son como nuestro reloj interno, que regula el ciclo de sueño-vigilia y otras funciones fisiológicas. Cuando estos ritmos se desregulan, ya sea por factores externos, como el jet lag o el trabajo nocturno, o por factores internos, como enfermedades o trastornos mentales, nuestra salud se resiente. ¿Y qué consecuencias puede tener la desregulación de los ritmos circadianos para nuestra salud mental? Se ha asociado a un mayor riesgo de depresión, ansiedad, trastorno bipolar, problemas de memoria y concentración, e incluso un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Vaya, parece que cuidar nuestros ritmos circadianos es fundamental para nuestra salud en general, no solo para la salud mental. Exactamente. Y para cuidarlos es importante mantener una rutina regular de sueño, ir a dormir y despertarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, exponerse a la luz solar durante el día, evitar la luz azul de las pantallas por la noche. Excelentes consejos. Y ya que hablamos de sueño, ¿podrás explicarnos un poco más sobre los diferentes trastornos del sueño y cómo se relacionan con los neurotransmisores? Claro, los trastornos del sueño son muy comunes y pueden afectar significativamente la calidad de vida. El insomnio, por ejemplo, es la dificultad para conciliar o mantener el sueño, mientras que la hipersomnia se caracteriza por una excesiva somnolencia durante el día. La apnea del sueño, por otro lado, se produce cuando la respiración se interrumpe repetidamente durante el sueño, y el síndrome de piernas inquietas se caracteriza por una necesidad irresistible de mover las piernas, especialmente por la noche. Y todos estos trastornos están relacionados con los neurotransmisores. Sí, en mayor o menor medida. Por ejemplo, el insomnio puede estar relacionado con un desequilibrio en los niveles de serotonina, GABA y melatonina, mientras que la hipersomnia puede deberse a una deficiencia de orexina, un neurotransmisor que promueve la vigilia. Es increíble cómo la química cerebral influye en tantos aspectos de nuestra vida, incluso en algo tan básico como el sueño. Sin duda. Y esto nos lleva a la última parte de nuestro viaje, la impulsividad, la compulsividad y la adicción. ¿Qué podemos decir sobre estos tres conceptos y su relación con los neurotransmisores? Bueno, como mencionábamos antes, estos tres aspectos están relacionados con el sistema de recompensa del cerebro, que está mediado principalmente por la dopamina. La impulsividad se caracteriza por la tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias. La compulsividad implica la repetición de un comportamiento a pesar de sus efectos negativos. Y la adicción se define por una búsqueda compulsiva de una sustancia o actividad a pesar de sus consecuencias negativas. Es decir, que la dopamina, que normalmente nos proporciona placer y nos motiva a buscar experiencias gratificantes, puede volverse nuestra contina si el sistema de recompensa se desregula. Exacto. Las drogas adictivas, como la cocaína, la heroína, el alcohol o la nicotina, actúan sobre el sistema de recompensa, aumentando los niveles de dopamina de forma artificial. Esto crea una sensación de euforia y placer que refuerza el consumo de la droga.
Pero con el tiempo, el cerebro se adapta a estos niveles artificialmente altos de dopamina y se vuelve dependiente de la sustancia para funcionar con normalidad. Y esta dependencia, tanto física como psicológica, es la que hace que la adicción sea tan difícil de superar. Precisamente. Y el tratamiento de la adicción debe abordar no solo la dependencia física, sino también los factores psicológicos y sociales que contribuyen al consumo. Hemos cubierto un amplio espectro de temas relacionados con los neurotransmisores y la salud mental. Desde la psicosis hasta la adicción, pasando por los trastornos del estado de ánimo, el sueño, la ansiedad y el trauma. Hemos visto cómo la química cerebral juega un papel fundamental en nuestro bienestar. Sí, ha sido un viaje fascinante a través del complejo mundo de los neurotransmisores. Y aunque aún nos queda mucho por descubrir sobre el cerebro, los avances en neurociencia nos acercan cada vez más a la comprensión de los mecanismos que subyacen a los trastornos mentales y el desarrollo de tratamientos más efectivos. Sin duda, una inmersión apasionante. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Si pudieras manipular un neurotransmisor, ¿cuál elegirías? ¿Y cómo crees que cambiaría tu experiencia del mundo? Hasta la próxima inmersión.